Soy de una familia humilde. Nací y crecí cerca de la ciudad capital, en un pueblo olvidado por Dios, en el cual ya solo abundaban los ancianos, esperando ansiosos que llegue la hora de lo inevitable, mientras que sus hijos parten hacia la gran ciudad en busca de un futuro mejor, sin la más mínima gana de regresar a ver. Ya saben, es el típico pueblo, rodeado de montañas, con una iglesia de más de 300 años y un parque improvisado al frente suyo. Esto me sucedió cuando yo tenía alrededor de 19 años. Si bien ya no era un niño para dejar volar mi imaginación, esperé cumplir los 30 para poder hablar de esto con mayor veracidad y madurez posible. Mi casa estaba casi al terminar el borde del pueblo, cerca del bosque donde había crecido toda mi vida hasta ese entonces. Lo conocía como la palma de mi mano, y lo que sin duda más disfrutaba era bajar hasta el fondo de la quebrada que se encuentra en el medio de este para lanzar palos o tablas y dejarlos que lo lleve la corriente. Sin embargo, se me advirtió no entrar allí cuando empezara a anochecer, mucho menos si ya era de noche. Mi padre repetía religiosamente las mismas palabras que mi abuelo siempre le decía a él. Si me escuchas ahí dentro, llamándote, entonces sal corriendo en dirección contraria. Mucho más si es que escuchas el llanto de un bebé. La verdad, nunca le presté atención. Ustedes comprenderán cómo somos a esa edad, inmortales, y nada ni nadie nos puede vencer. Mi vida transcurría con aburrida normalidad hasta ese día. Esa tarde, se me encargó ser el jefe de hogar mientras mis padres no estaban. Me encomendaron la simple tarea de preparar un agua aromática y comprar pan para recibirlos en la noche. Me había quedado dormido toda la tarde, y casi anocheciendo, fue que desperté de manera abrupta. Escuché un susurro inentendible a pocos centímetros de mi oreja. Casi me puse de pie de un salto, con el corazón palpitándome a toda marcha. En realidad no soy una persona que se asuste con facilidad y trato de encontrarle un sentido lógico a las cosas, así que supuse que fue un simple sueño. Y al ver la hora, de inmediato me puse los zapatos. Empecé a buscar la leña, que había recogido esa misma mañana para encender el fuego y poner a hervir el agua. Me sentía tan afortunado de ver esa transición en la que el sol se pierde en el horizonte tras una gigantesca montaña. Pero de pronto llega otro claror proveniente de la mismísima luna llena. Esa luna que solo se puede ver en lugares alejados de las grandes ciudades. Tal era su brillo esa noche que incluso se reflejaba mi sombra abrazado a la leña que acarreaba. Entonces, todo empezó. Estaba en la cocina, empezando a encender el fuego, cuando los fósforos cayeron sobre el piso de madera. Entonces, al agacharme a recogerlos, escuché como si algo se hubiera escondido cerca del arbusto fuera de mi casa. Rápidamente salí sin pensarlo, pues no hacía mucho tiempo robaron lo poco que tenía la casa de mi tío que vivía a nuestro lado. Fui agarrando un tronco, bastante robusto, que por lo general utilizábamos para trancar la puerta, pensando en usarlo en legítima defensa si alguien hubiera querido robarme o hacerme daño. Esa noche estaba realmente fría, pero se podía ver todo. Le di las vueltas al arbusto mirándolo de arriba abajo, examinándolo. Incluso lo golpeé con el pesado tronco, pero no había nada. Debió haber sido un gato o una rata, pensaba en mis adentros. Me disponía a regresar a la casa, cuando cerca de la entrada del bosque, escuché un ligero quejido. Era como un sollozo apenas audible, proveniente de un arbusto cercano a la entrada del bosque. El tronco se me cayó de las manos, pero no me molesté en levantarlo. Estaba más preocupado, asegurándome de no haber enloquecido. Fui detrás, ahora parcialmente asustado. Ni por casualidad había recordado lo que me dijo mi padre ni su padre. Estaba asustado y conmovido, pensando que alguien de la ciudad había tenido el coraje de dejar a un bebé a su suerte y al cruel frío de la noche. Me asomé de a poco en ese arbusto. Busqué y busqué. Busqué hasta semi-acostado. Busqué en las raíces salidas, mientras el llanto no cesaba. Rebusqué hasta el último lugar donde pudo haber estado escondido. Fue entonces cuando el llanto se detuvo. Extrañado, me levanté figurándome cómo rayos podría darle una explicación lógica a esto. No pasaron ni 5 segundos que me había incorporado de pie, cuando escuché lo mismo,
y vi a otro arbusto moverse más adentro del bosque. Era un espectáculo tan irreal. La luz de la luna, pasando como rayos del sol entre los árboles que crujían por el viento y misericordia de esa noche. Me dejó de preocupar el miedo. Era como si me viera lejos de mi cuerpo, cada vez siendo más llevado por una somnolencia tan poderosa que hubiera jurado estar en un sueño más. Cada vez que parecía estar cerca y terminaba de buscarlo, entonces paraba el llanto y se repetía en un arbusto más profundo. De pronto, dejé de verme como en un sueño, y tomé conciencia cuando el cordón lleno de lodo de mi zapato se meció sobre el filo de la quebrada, a un paso de caer a una muerte segura. Entonces lo pude ver. Era él, parado sobre una enorme piedra que sobresalía del fondo del riachuelo, cubierto entre helechos y enredaderas, alumbrado por la ahora lúgubre luz de luna. Ahí estaba él, desnudo, una criatura semihumana con cuerpo de bebé. Me extendía los brazos como si quisiera que lo tomara, mientras no dejaba de emitir el llanto más lastimero y desesperante que había escuchado jamás en un ser vivo. Parado ahí, con la sonrisa más perversa y cruel que puedas imaginar, con dientes podridos pero a la vez tan afilados que de su mentón caían un par de gotas de sangre, producto de esos colmillos apretados contra sus labios, en esa desesperante y solemne risa de gárgola medieval. Era como si el llanto viniera de él, pero no emitido de su boca, no, sino como parte de su mismo ser. Sus ojos eran simplemente cuencas vacías, de donde parecía que hubiera llorado hace siglos sangre, porque ésta llevaba tanto tiempo seca que era de color marrón. Por un segundo, casi me pude ver a mí mismo gritando, sin emitir algún sonido, desesperado pero inmutable, queriendo salir del shock. Entonces, el tiempo volvió a transcurrir. Lo que hice fue simplemente abalanzarme hacia atrás, cayendo sentado sobre el borde. Giré abruptamente, queriendo arrodillarme, agarrándome de lo que hubiera podido encontrar en el suelo. El grito natural que debió salir de mí simplemente era un grito en mi cabeza, pues aún estando en estado de semi-shock, lo último que ordenaba mi mente a mi cuerpo era correr, literalmente correr por mi vida. Creo haber golpeado cuanto árbol se me cruzaba, pues no podía coordinar muy bien mis movimientos, aún aturdido del pánico por lo que había visto. Poco a poco, más consciente de que esto era real, en una de las tantas caídas que tuve, regresé a ver. De nuevo volví a quedar petrificado. Los mismos arbustos, por donde lo había seguido, por donde había buscado, ahora se movían al unísono, mientras el llanto se multiplicaba detrás de cada uno de ellos. Pero ahora fue diferente. Entonces pude hacer lo que más anhelaba en ese momento: gritar. No pude gritar una frase, o por lo menos una sílaba. Simplemente era eso. Un grito sin sentido. Un grito de desesperación en su estado más puro. Agarrando fuerzas de esto, me di la vuelta y empecé a correr sin golpear nada. Sorteaba obstáculos. Era como si se me hubiera liberado unos grilletes. A medida que me acercaba al inicio del bosque, donde escuché por primera vez el sollozo, mi vista se nublaba. Ahora mis oídos escuchaban una mezcla de arbustos moviéndose, con ese llanto desenfrenado, acompañado de los latidos de un corazón a punto de sufrir un ataque de taquicardia. Logré esquivar el último árbol con lo poco de visión que me quedaba, y al pasar justo a su lado, todo se detuvo, menos mi palpitar. Caí a pocos metros de mi casa, como si me hubieran dado un golpe en la nuca. Mi último recuerdo es ver y sentir la hierba rozando mis pestañas, mi nariz y mi mejilla, mientras que pude distinguir la silueta del tronco que dejé antes de adentrarme en el bosque. Realmente no recuerdo nada más. Fui despertado por mi tío, que gracias a Dios estaba en su casa. Ahí me encontraba, recuperándome de a poco, como saliendo otra vez de un sueño, cubierto en una cobija al lado de la cocina de leña. Él me contó que lo había escuchado todo, desde el primer sollozo hasta el concierto tétrico de arbustos y llantos en el bosque, pero como buen hijo, hizo caso de lo que le había dicho a mi abuelo, hasta que me vio salir y caerme desmayado. Fue entonces cuando me rescató. Le conté cada parte de lo que viví,
y cuando terminó la primera y la única vez que lo conté hasta el día de hoy, arrojé al fuego el troco con el que se atrancaba la puerta. Le rogué de todas las maneras posibles que no cuente esta historia. ¿Por qué? Pues prefería alegar que fue simplemente un sueño. De hecho, me lo terminé repitiendo tantas veces que al pasar de los años se convirtió en mi verdad entre comillas. Hasta el entierro de mi tío, que fue la semana pasada, que me cansé de negar lo innegable. Fue ahí que lo vi, en el fondo de la vieja cocina de mi casa. Era el único tronco que quedaba en la vieja y arrasada cocina de leña con el techo caído. Tenía el mismo peso, color y tamaño. ¿Cómo llegó ahí? La verdad, ni me tomó la molestia de encontrarle una explicación. Simplemente creo que es un recordatorio, sea de Dios o de esa criatura. Los dos, fieles testigos y únicos capaces de explicar lo que sucedió aquella hermosa y después maquiavélica noche. Hace una semana que no duermo con todo este asunto traído a flor de piel, así que opté por relatar mi historia, en esta noche para nada especial. Tal vez así pueda darme cuenta de algún detalle faltante o simplemente, al igual que en un inicio, volver a fingir que todo era normal. Me quito el sombrero ante ti por llegar al final del video. Si te ha gustado, déjame un like para saber que es de tu agrado. No olvides suscribirte. El señor Cuervo te desea dulces sueños.